en la Universidad Nacional Autónoma de México y pues he tenido la fortuna de que me invitaran a dar una plática sobre el modelo CIR. Espero no ser demasiado formal, aunque algunas cosas nos van a ir llevando de la mano, espero, en la presentación. Si ustedes no tienen inconveniente, doctora, empezamos. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, doctor. Antes de darle la bienvenida, doctor, nos sentimos honrados de tenerle en esta conferencia para esta institución, la Universidad María Auxiliadora Ora del país Perú. Tenemos el privilegio de contar con el doctor Carlos Alberto Pantoja, doctor en epidemiología en la Universidad de la UNAM, México. Ha sido premio Nobel Marqués Montes, miembro del Sistema Nacional de Investigación de México. De verdad ha sido, va a ser para nosotros un gran honor contar con toda esta conferencia de modelos CIRS para entender la dinámica del COVID-19. Muchísimas gracias, doctor, y bienvenido. Y de verdad vamos a sentirnos bastante fortalecidos por todo lo que usted va a poder explicarnos de todo el modelo CIRS. Muchas gracias y damos la bienvenida. Gracias, muy amable. Pues si les parece, vamos a empezar a platicar del modelo. La plática está dividida en tres componentes. Hay una parte de explicación de las enfermedades. Es algo que nosotros ya tenemos nosotros que somos trabajadores de salud ya tenemos algún contacto con estas ideas. El sustento del modelo y una serie de ejercicios que ojalá podamos ir todos viendo. Bueno, hace unos meses, me imagino, vieron ustedes una animación de una serie de puntos que se tocaban simulando los enfermos que se presentaban, en este caso pensando en que era COVID-19. Y pues era un poquito sorprendente ver que era muy rápido. Sin embargo, nosotros hicimos esta pequeña animación para que determináramos que los eventos no se suscitan en un día, sino es parte de un periodo de tiempo en el que se van presentando los casos, los recuperados y bueno, en algunos casos las defunciones. El periodo de tiempo que nosotros consideramos como la medida de tiempo para el COVID es el tiempo o el periodo de incubación. En promedio, estamos hablando de 5 o 7 días, pero de manera general hablamos hasta de 14 días. Hay algunas publicaciones que hablan de hasta 21 días, hasta 28, según algunas, pero vamos a utilizar este concepto de 14 días de manera general. Existen diferentes modelos matemáticos para poder entender o predecir algún evento que nosotros queramos estudiar. Existen los modelos lineales, no sé si alcancen a ver mi cursor, que nos permiten, por ejemplo, predecir cuál va a ser el número de latidos que va a presentar el corazón una vez que se estén administrando cantidades, en laboratorio me refiero, de adrenalina, por ejemplo. Nosotros podemos predecir el crecimiento de una colonia bacteriana, una colonia de bacterias, ay caray, aparecen una serie de crecimientos, algunas bacterias, algunos hongos, crecen de manera exponencial. Sin embargo, estos dos modelos que se utilizan de manera general en cuestiones más de laboratorio, tienen la diversidad o la dificultad de que a la hora de ser aplicados, pues los humanos estamos en un terreno diferente y no podemos hablar de posibilidades infinitas de crecimiento, por ejemplo. Es el caso, por ejemplo, de los modelos logísticos, como este que vemos abajo a nuestra izquierda, en el cual el modelo sí tiene en cuenta que los sistemas se saturan. Por ejemplo,
una colonia de conejos no puede crecer indefinidamente. Hay un número de recursos, etcétera, enfermedades, etcétera. Y existen otros modelos, los modelos bayesianos, los modelos de Bayes. Sin embargo, hace prácticamente un siglo, estos dos señores, Kermack y McKendrick, basaron su entendimiento de un modelo de predicción de una epidemia en un principio que conocemos en salud pública, y es la historia natural de la enfermedad. En este modelo, el modelo que propusieron Lever y Clark, dicen que las personas, en la historia natural de la enfermedad es el constante movimiento entre las personas que están sanas, a las que también conocemos como susceptibles, en los que están enfermos, en un periodo que determinaron como patogénico, en el que podíamos estar tanto asintomáticos como sintomáticos, es el caso del COVID, por ejemplo, y en un periodo postpatogénico, donde nos recuperábamos o dejábamos de transmitir la enfermedad a otros o moríamos. Kermack y McKendrick utilizaron ese principio de la medicina para aplicarlo a un principio de la física. Este es parte del artículo original, donde ellos pudieron modelar, es la línea continua, cómo se iba a presentar una epidemia, y a la hora de que compararon contra los datos, es decir, no exactamente la predecían, pero predecían bastante bien cuál era el comportamiento y se ajustaban mucho. Este modelo ha sido replicado muchas veces, lo ha sido importantemente para el COVID, puesto que ha representado un reto. ¿En qué se basa este modelo? El modelo se llama comportamental y se basa en el hecho de que hay susceptibles, que son poblaciones, la población, infectados y recuperados, aunque el término más adecuado sería decir retirados del sistema. Estos recuperados o retirados del sistema son tanto la gente que ha dejado de transmitir como aquellos que han fallecido. Y tiene exactamente el mismo principio que un principio de Baldes o de compartimentos que drenan de uno a otro, como si fueran exactamente unas llaves. Todo esto dentro de un universo. No voy a tocar demasiado las fórmulas, pero es importante que reconozcamos algunos principios que las fórmulas proponen. Las fórmulas proponen que estos momentos son en donde se realiza el cálculo de quién va a estar en qué compartimento. Es decir, esto que vemos, el comportamiento de una epidemia, es inicialmente una medida de tiempo. Es por eso que se determina en el tiempo tanto los susceptibles como los infectados, o para nosotros los enfermos, como los recuperados. De manera intuitiva, vemos que hay un principio común a los dos principales compartimentos, o a los dos primeros compartimentos. Y este es en el que se basa el modelo CIR. ¿Y qué significa? Bueno, para fines operativos, nosotros asumimos que yo tengo que estar en contacto con un enfermo y que ese contacto debe ser efectivo. Es decir, puede pasar alguien enfermo al otro lado de la calle y saludarme y no va a ser un contacto efectivo. Y no solamente tengo que tener contacto con él, sino tenerlo el tiempo necesario para que yo pueda ser contagiado. Entonces, este es el principio que calcula. Y el otro escenario en la práctica es de las personas con las que yo tengo contacto. Primero, ¿cuál es la probabilidad de que uno de ellos esté enfermo? ¿Y cuál es la probabilidad de que al estar enfermo yo tenga un contacto efectivo con él? No es lo mismo, obviamente, alguien que tenga contacto con una persona o dos al día que un maestro que atiende diario a 30 alumnos, etcétera. Alguien que solamente tiene un contacto directo con una o dos personas,
pero alguien que tenga contacto con muchos más, pues tendrá una mayor probabilidad de contagiar a otros. A esto nosotros lo determinamos como la probabilidad de contagio. Y no es otra cosa más que el número de personas con quien yo tengo contacto y la efectividad que tengo de ese contacto. Intuitivamente, sabremos entonces que los susceptibles drenan hacia el compartimento de los infectados, es decir, los sanos o susceptibles se enferman. Entonces, el número de enfermos será el número de los susceptibles menos aquellos que hayan enfermado. Y el número de los enfermos o de los infectados serán aquellos que llegaron desde el compartimento de los susceptibles menos aquellos que ya se hayan recuperado o hayan fallecido. Vamos a ver. Nosotros, de manera general, determinamos que los padecimientos no se distribuyen así, aleatoriamente. Lo que estamos viendo es un software de un programa MATLAB, se llama, para los que les gustan estos temas. Y nosotros necesitamos de un software para poder aleatorizar una serie de, en este caso, de lugares donde vamos a recolectar información. Pero esto no sucede en la naturaleza. En la naturaleza, en el común de todos los días, lo que sucede es esto. Nosotros lo que vemos son conglomerados. Por supuesto que hay algunos casos que están fuera de estos grandes grupos, pero los grandes grupos son los que aglutinan a la mayor cantidad de gente, no están dispersos. Nosotros tenemos un principio que se llama de riesgo. Nosotros sabemos que hay factores de riesgo que facilitan o comprometen más a las personas que tienen COVID. Es en ese grupo donde se presentarán las mayores frecuencias. ¿En quiénes se presentan? Déjenme ponerles un ejemplo. Los padecimientos, habíamos dicho, no se distribuyen de manera aleatoria, sino se distribuyen en el grupo de personas que tienen contacto entre sí. Este grupo de personas, a veces tendemos a pensar que es un número infinito las personas que tienen contacto con nosotros, pero esto no es tan cierto. Vamos a poner un ejemplo práctico, verdadero, del lugar donde nosotros trabajamos, y donde podemos ver algo que se llama red, para después determinar la red de contagios. Y lo que vemos es una persona que es el jefe del área. Esta persona tiene contacto directo con sus hijos, con una persona que vive en su casa, con su asistente, con el jefe de administración, con el contador y con un servidor. No quiere decir que no salude a la secretaria que se encuentra a una puerta y un escritorio delante de su oficina. Sin embargo, el contacto con ella es de ese tipo. Buenos días, y se mete. No hay un contacto verdadero. Sus contactos son en realidad un número reducido de personas. Y esos contactos, por ejemplo, su asistente, es contacto de otros de sus contactos. Es igual mi caso, es igual del jefe de administración, etc. Sin embargo, hay uno, este es el responsable de limpieza, que es contacto de todos nosotros. Este es nuestro contacto común. Este contacto común, convive con nosotros, habla con nosotros, lo saludamos todos los días, se mete a nuestro espacio, limpia nuestro espacio y tiene un contacto estrecho con nosotros. Entonces, cuando llega a ver, por ejemplo, un caso, si este fuera el caso, son sus contactos iniciales o sus contactos primarios, es el nombre correcto, quienes adquieren el riesgo de enfermar. Ya sabemos que para COVID-19 puede haber una cantidad de personas que tienen capacidad de contagiar, pero no están sintomáticos. Aún sabiendo que esto es factible, también sabemos que la mayor cantidad de virus se expelen cuando una persona está sintomática. Entonces,
Cuando nosotros llegamos a la comunidad de las áreas, buscamos estas redes para controlarlas y encontramos, por ejemplo, la presencia, cuando nosotros damos seguimientos, de nuevos casos asociados a este caso, pero también vamos a ver en algunas situaciones casos que no tienen ninguna asociación aparente, casos en contactos secundarios o aún terciarios. Sin embargo, debemos de considerarla porque es el universo del trabajo en el que nos estamos desenvolviendo y es importante porque vamos a ver al último cómo se calcula de manera directa. Estos casos generalmente son aquellos que adquirieron la enfermedad no directamente por el contacto con una persona, lo pudieron haber adquirido porque estuvieron en contacto con superficies infectadas, etc. Y quiero ponerles un ejemplo simple del modelo CIR. Vamos a ver si logro transmitir este ejemplo. Nosotros llegamos a una comunidad el día 1, y el día 1 vemos en rojo los casos, en verde los recuperados, en azul los susceptibles. Que en una comunidad de 100 personas, puse el número 100 para redondearlo, se presentaron 2 casos. Al segundo día se presentaron 4 casos. Es decir, 2 casos nuevos. Al tercer día se presentaron 7 casos, es decir, había 3 casos nuevos. Al cuarto día se presentaron 8 casos, pero uno de los que nosotros habíamos visto como enfermo ya se había recuperado. Entonces, este es nuestro primer caso recuperado en el seguimiento. En el quinto día, el número de infectados llega a 10 y el número de recuperados llega a 2. Siempre el número, tanto como de infectados como de recuperados, significa la disminución del grupo de susceptibles. Es decir, este universo siempre será de 100. Al quinto día, lo que tenemos es que hay 84 casos susceptibles, 12 casos enfermos o infectados y 4 personas recuperadas. El sexto día, es decir, hubo dos infectados más y hay 2 recuperados ese día. Al séptimo día, nosotros lo que tenemos son 14 enfermos, 6 recuperados y 80 susceptibles. De manera intuitiva, lo que nosotros estamos viendo es que la media de enfermos, si hacemos el ejercicio, es de 2 por día. Es decir, el número de enfermos nuevos por día es de 2. Y el número de recuperados, tenemos que contar aquellos días en los que no hubo, es de 0.9. En realidad, el valor es 0.85, pero redondeamos a 0.9. Nosotros hemos visto que en promedio hay 2 días, hay 2 personas nuevas por día. Es decir, aumenta en promedio 2 casos diarios. Quiere decir que R0 es igual a 2. R0, otro término que hemos estado escuchando constantemente. La respuesta es no. Nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones que R0 es el número de nuevos casos que se generan a partir de un caso, y es correcto. Sin embargo, para explicarlo a personal de salud en el modelo CIR, R0 es la dinámica que se da entre los infectados que dejan de serlo y el número de recuperados que va increciendo. Es decir, R0 tiene que ver con el número, con el segundo compartimento, que es el compartimento de infectados, en el cual nosotros podemos saber qué tanto crecen o qué tanto disminuyen. Lo que sabemos, por ejemplo, en este caso, es que X2 es un factor a multiplicar, es decir, es 0.02. Nosotros podemos saber cuántos casos va a haber el siguiente día, puesto que sabemos cómo se ha ido comportando la epidemia y cuántos
nuevos casos se van a recuperar. Hasta aquí veamos un ejemplo. El ejemplo que tenemos al final, 80, 14, 6, nosotros lo veríamos de esta manera. 80 susceptibles, 14 enfermos o infectados y 6 recuperados. ¿Pero qué es R0 en realidad? Bueno, lo que nosotros sabemos es que de aquí a acá llegan 2, pero se van 0.9 casos por día. Es esta diferencia entre los que entran y los que salen los que nos da el valor de R0. Estoy simplificando al máximo, es obvio, pero el concepto de R0 es en realidad la diferencia que existe entre el número de casos que se van generando, los números de casos nuevos, menos aquellos que se están recuperando. Y es esta competencia las que nos permite determinar el R0. Es decir, nosotros vemos que hay más casos que entran que los que salen. Es por eso que el número de casos irá en aumento. Pero ¿qué pasaría si en vez de entrar 2, lográramos hacer alguna actividad, control de brotes, control de casos o de contactos, y lo que hiciéramos es disminuir este flujo? Vean cómo el flujo disminuye. Disminuir el flujo de casos que pasan de aquí hacia acá a 1.4. Estamos hablando de una disminución de aproximadamente el 20%. Y mantenemos el mismo flujo de salida. Nuestro R0 disminuye a R5. Y lo que vemos es que ya no tenemos los 14 casos que teníamos antes, sino tenemos en realidad la mitad. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la salida y disminuyendo el número de los que entran. Perdón, estamos disminuyendo el número de los que entran, aunque no disminuyamos la salida de este grupo de infectados. Esto es una referencia general en epidemiología. Cuando el R0 es menor de 1, se entiende que la epidemia ha entrado en un estado de control. Pero ¿qué pasa si no hacemos actividades? Bueno, la tendencia es que el número de infectados infectará a más susceptibles. Y estos susceptibles incrementarán la velocidad en la que pasan del compartimento de susceptibles al compartimento de infectados. En este caso, por ejemplo, es 3. Aumentó en un 50%. Pero seguimos teniendo la misma recuperación. Entonces tendremos un R0 de 2.1. De manera general estoy explicando y de manera muy simple. Es decir, este número irá aumentando porque el número de personas que están aliviándose o recuperándose sigue siendo el mismo. Es decir, en una epidemia generalmente hay 2 formas de controlar este valor o de modular el número de infectados. Es evitando que se enfermen, por ejemplo, la vacunación, y haciendo que se alivien más rápidos, por ejemplo, el uso de medicamentos, tratamientos. En este caso, en el caso de COVID, no tenemos ninguna de esas 2 oportunidades. Sin embargo, hay otras formas. Por ejemplo, ¿cuál sería el control más importante que han hecho? Bueno, tenemos el ejemplo de China. Los chinos lo que hicieron fue algo similar a esto. Es que los trabajadores de salud empezaron a controlar a los contactos, no solo a los enfermos. Se localizaba un enfermo y a todos sus contactos, como el ejemplo que vimos hace unos momentos, a todos sus contactos primarios los bloqueaban. ¿Qué significa bloquear? Es atenderlos como si fueran enfermos. Como si fueran enfermos. Y los infectados que ellos determinaban, los retiraban del sistema, como los mandaron a lugares especiales donde estaban confinados. Es decir, se forzaba el paso de infectados a retirados del sistema, que es el término más adecuado, dado que no es que se recuperaran, pero los mandaban a un lugar específico donde los tenían bajo control.
estas personas ya no podían seguir dispensando la infección. Y los contactos que habían sido localizados, que seguían estando sanos, eran manejados todos los días o revisados, tanto en sus signos como en sus síntomas. Y cuando uno de estos casos se volvía positivo, estas personas eran enviados a estos confinamientos. ¿Qué significa esto? Pues es una conversión inmediata de infectados en recuperados o retirados del sistema. Este es un efecto que sí se puede hacer en el COVID, puesto que no tenemos en realidad otras herramientas de trabajo. ¿Cuál es la importancia? Que el R0 disminuye drásticamente y lo que lograron los chinos fue depletar rápidamente este compartimento. A la fecha tienen 5, 6, 7, 10, 15 casos y la gran mayoría son importados. Entonces, lo que vemos es un ejemplo de cómo se controla con actividades o con mecanismos no farmacológicos. Hemos platicado que en realidad el modelo CIR lo que hace es entender el hecho que las epidemias es el paso de sanos o susceptibles a enfermos o infectados y de infectados a recuperados o retirados del sistema. Esa es la dinámica, igual que la de Leber y Clark. El análisis, en realidad, si nosotros entendemos este principio, nos permitiría poder hacer predicciones básicas inmediatas. Y es un ejemplo que quiero o que me gustaría que hiciéramos de manera conjunta. Si nosotros sabemos, como vimos en el ejemplo anterior, que en un lugar hay 100 personas sanas y de estas, a partir del primer día, enfermarán 10 personas al día, pero a la vez 5 de los enfermos se recuperarán, al día siguiente asumimos que habrá 90 sanos, 5 enfermos y 5 recuperados. Al segundo día, sabremos que habrá 80 personas sanas, 10 enfermos y 10 recuperados. Parece obvio, ¿no? Bajo esta obviedad, nosotros podemos saber cuántos sanos habrá el tercer día si mantenemos este flujo, cuántos enfermos y cuántos recuperados. Les pido a todos que si tienen forma de anotarlo, lo anoten con una pluma, un lápiz y lo mantengan unos segundos para que nosotros ahorita lo verifiquemos en la respuesta, ¿les parece? Nos tomamos un minutito más, por favor. Muy bien. Repito la pregunta para pasar a la respuesta. Si sabemos que en un lugar tenemos a 100 personas sanas, empieza una enfermedad, y vemos que cada día enferman 10 personas, pero a la vez de estos 10 que enferman se recuperan 5, sabremos que al día siguiente habría 90 personas sanas, 5 enfermos y 5 recuperados. Al segundo día habría 80 personas sanas, 10 enfermos y 10 recuperados.
¿Cuántos habría el tercer día? La respuesta es la siguiente. 70 sanos, 15 enfermos y 15 recuperados. Veámoslo en gráfico, ¿no? El primer día teníamos 90 personas sanas, 5 infectados o enfermos y 5 recuperados o retirados del sistema. Al segundo día tendríamos 80 personas sanas o susceptibles, 10 personas infectadas y 10 personas recuperadas o retiradas del sistema. Al tercer día, que es la pregunta, tendríamos 70 personas sanas o susceptibles, 15 personas infectadas o enfermas y 15 personas recuperadas. No parece tan difícil, ¿no? Es decir, si nosotros sabemos cuál es el flujo de cada uno de los, hacia cada uno de los compartimentos, podemos predecir no solo el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7. Esto es lo que en esencia dice el modelo SIR. Las personas van pasando en estadios de salud que pueden simularse en compartimentos y saber el cambio que tienen, la dinámica, la cinética, de hecho este es un modelo de la física, la cinética que tienen las personas que van enfermando y en los enfermos que van recuperándose. Ahora supongamos que en el segundo día nosotros evitamos que se enfermen 10 personas y curamos a 5 más de las que normalmente se curaban por sí solas. La siguiente pregunta es, ¿cuántos días tardará en dejar de haber enfermos, en que ya no haya enfermos, que son los que nos enferman a los susceptibles? Vamos a tomarnos, ¿qué les parece? 3 minutos. Apúntenlo por ahí, en una hojita, y ahorita checamos nuestra respuesta. ¿Les parece? Les doy 3 minutos, por favor. Ok, vamos a repetir la pregunta para pasar a la respuesta, ¿no? Ahora supongamos que en el segundo día usted evita que se enfermen 10 personas y curamos a 5 más, además de las que se recuperan por sí mismas. La segunda pregunta es, ¿cuántos días tardará en dejar de haber enfermos, que son los que contagian a los sanos? Vamos a ver la respuesta gráfica, ¿les parece? Habíamos dicho que al primer día, después de que iniciaba el evento en salud, quedaban 90 sanos, susceptibles, había 5 enfermos y 5 recuperados. Pero nosotros, al siguiente día,
vamos a bloquear la entrada de nuevos susceptibles. Vamos a evitar 10, que 10 era el número que estaba pasando todos los días. Vamos a evitar ese paso. Nos quedaremos entonces con 5 infectados y 10 recuperados. Nosotros sabemos que al siguiente día, se recuperaron 5 de manera normal, pero otros 5, estos de aquí, los traeremos hacia acá porque los curamos con algún mecanismo. ¿En cuántos días dejará de haber infectados que son los que nos enferman a los susceptibles? En un día. ¿Por qué es importante poder hacer predicciones que nos puedan guiar en la toma de decisiones de salud? El modelo CIR es un modelo noble en el sentido de que está articulado de manera similar a la historia natural de la enfermedad. Es muy posible que vean en la literatura modelos CEIR o RECIR, que lo que hacen es abrir más compartimentos. Lo que hemos visto mucho es que el compartimento de infectados, por ejemplo, se subdivide para poder desde aquí saber el número de personas que van a necesitar intubación, hospitalización, o se abre un nuevo compartimento, de hecho, para calcular a las personas que están en periodo de incubación. Y es correcto. Pero en la física, tanto como en las matemáticas, se asume que un modelo, mientras más sencillo, es más poderoso y tiene mayor capacidad de predecir. Es decir, nosotros lo hemos usado en México para darle seguimiento a esta epidemia y tenemos momentos en los que el modelo roza el 97%. Posiblemente, si lo hiciéramos más sofisticado, hacerle mucho más compartimentos, que significaría hacer mucho más fórmulas, podríamos aumentar un 0.5 o un 0.7, pero ni siquiera aumentaríamos un punto porcentual. Entonces, generalmente, no es buena idea complicar demasiado el modelo con la intención de que no pierda capacidad predictiva. Se tiene que hacer así cuando el padecimiento tiene que ser entendido con otras variables. Por ejemplo, en el caso de los vectores, porque ahí tenemos que considerar no solo el estadio de las personas, sino también el estadio del mosquito, del transmisor de dengue, paludismo, etcétera. Tenemos que también considerar el ciclo de ese, lo cual significa aumentar el número de fórmulas que estamos usando para calcular. ¿Por qué es importante? Bueno, desde la universidad nosotros hacemos actividades de inteligencia epidemiológica y hemos ido sondeando los escenarios que se están presentando a nivel mundial. En el caso específico de Sudamérica, que es donde se encuentran ustedes, nosotros hemos visto 3 puntos que debemos de considerar. Uno, es el caso que Brasil tiene prácticamente con todos los países de Sudamérica frontera. Y como deben de ustedes de vivirlo, el intercambio de personas y mercancías con Brasil es muy intenso hacia todos los países. Y, bueno, las medidas de control, etcétera, no son, por ejemplo, las que tenemos entre México y Estados Unidos, donde hay una frontera muy cuidada, cosas por el estilo. No es así. Y hay un punto importante que debe de tomarse en cuenta y es esta situación social que existe en Brasil, que existe en Chile, que existe en Ecuador. Esta movilización de la gente ha favorecido que las cadenas se reactiven. Es el caso de Chile, por ejemplo, que ha tenido un brinco importante a partir de los movimientos sociales, los cuales son muy respetables. Nosotros no hacemos un comentario de que sea malo, sino que el sistema de salud debe de saber que esto es factible para poder atender en esta situación. Y en el caso de ustedes, hay una gran cantidad de enfermos. Es decir, si bien no tienen una gran cantidad de funciones, como por ejemplo México, sí tienen un brote en activo, una gran cantidad una gran transmisión. Situación muy similar también sucede en Colombia, donde no parece haber una situación social tan tensa,
pero lo que nosotros asumimos es que estas situaciones pueden como potenciar el efecto de contagio, y una vez el efecto de contagio potenciado, es solo cuestión de tiempo para que los sistemas de salud sean rebasados y entonces empecemos a ver una mucho más importante presencia de, perdón, de enfermos y de defunciones. Vamos a hacerles, bueno, tenemos de manera pública en el departamento, en la facultad, un archivo que vamos a poner a su consideración, que quiero que me gustaría que viéramos con ustedes. Déjenme, se los comparto. Es un archivo de Excel en donde está puesto el modelo. Y el modelo es este que ven acá, son los números de casos que se van presentando. Esta es el comportamiento por día, tanto como nuevos infectados, como recuperados y fallecimientos pronosticados por día. Habíamos platicado cuando revisamos esta parte de las fórmulas, que hay dos criterios importantes que son los que en realidad definen el comportamiento de la epidemia. Y es la tasa diaria de interacción, es decir, cuánto estamos interactuando con otros que verdaderamente nos cause una enfermedad, y la probabilidad de contagiarme. Es decir, yo tengo contacto con un enfermo, ¿qué tan probable es que yo me enferme, dado que tengo que estar un tiempo mínimo con estas personas? Es decir, hay siempre una medida de tiempo. ¿Cómo está una tasa de recuperación y una tasa de letalidad? Me regreso un segundito. ¿Cómo calculamos la recuperación? Bueno, la letalidad, asumimos obviamente que el número de enfermos que se recuperan es siempre una proporción de los casos que están enfermos. Y esta proporción solamente tiene dos destinos: o recuperarse o morir. En el caso de COVID-19 no hablamos de personas que se puedan mantener en estado de portadores o reservorios, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es determinar la letalidad y asumir que todos los que no mueren, la letalidad, nosotros la calculamos el jueves, fue cuando revisamos las cifras de Perú, todos los que no tienen probabilidad de morir, nosotros asumimos que se recuperan. ¿Cómo calculamos estos dos valores? Bueno, hay una pestaña que se llama valores, en donde están estos supuestos. Aclaramos que son supuestos. De manera ideal, nosotros deberíamos conocer el número de contactos, el número de contagios positivos, el número de contagios negativos, de contactos negativos, el número de personas que, a pesar de que no tuvieron contacto conocido, sean positivos o no sean negativos, que se traducen en el número de pruebas negativas que se han realizado. Y la población susceptible. Al ser de nivel nacional, la información que nosotros tenemos, nosotros calculamos una población de 83 millones, que es la referencia que tenemos del Perú, de la cual en realidad nosotros vamos a hablar de que es la mitad solamente la susceptible. ¿Por qué? Bueno, no todas las personas son susceptibles de manera importante de forma diagnóstica. Por ejemplo, sabemos que los niños y los jóvenes en realidad tienen poca probabilidad de complicarse, aunque sí tengan la posibilidad de enfermarse. Nosotros, hasta el día que revisamos, habían sido analizados 906.700 casos. Asumimos que de estos casos la mitad son contactos. Había hasta ese momento 170.039 casos positivos. Asumimos que la mitad eran contactos positivos. Había 4.634 defunciones y una letalidad estimada de 2.72, obviamente es por 100. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros asumimos la mitad de la población y, proporcional a eso, la mitad de los casos. ¿Por qué hicimos esto? Bueno,
Si nosotros recordamos, cuando estábamos viendo el ejemplo de la... Déjeme ponerlo en pantalla nuevamente. Si nosotros recordamos cuando estábamos viendo el ejemplo de las poblaciones, vamos a ver, este de aquí, nosotros lo que estamos viendo es que los casos están generándose siguiendo una fuente común, decimos los epidemiólogos. Es decir, no los tenemos dispersos en toda la población. Sin embargo, en el momento en el que nosotros analizamos ya la epidemia del Perú, nosotros ya tenemos un largo periodo de tiempo en que nosotros en realidad no estamos viendo un brote, sino la presencia de muchos brotes a nivel nacional. Es por eso que utilizamos un artefacto que es este del 50%. También lo han escuchado probablemente como la población a la mitad del año. Y el efecto que tiene es que nos regresa en el tiempo para poder predecir hacia adelante. ¿Por qué? Porque ya no estamos viendo, perdón, déjenme pongo nuevamente, ok, muy bien. Ya no estamos viendo el momento en el que estamos nada más, sino la forma en la que vamos a predecir. Así como vimos en el ejemplo de Kermit McKendrick, mientras más atrás esté en el tiempo, mejor puedes predecir, porque ahorita lo que estamos viendo son muchas dinámicas distintas. De acuerdo a eso, el número de contactos positivos y el número de casos positivos, que quedamos que era algo diferente, había una cantidad de casos que no teníamos certeza de quién habían sido sus contactos, por ejemplo, aquellos que se contaminaron con superficies infectadas, por ejemplo, los trabajadores de salud, etc. Y nosotros sacamos la probabilidad de contagio, que en realidad es una proporción de los casos efectivos sobre los casos posibles. Una tasa de interacción donde contabilizamos a todos igual, casos exitosos, que son, bueno, no exitosos, casos positivos sobre el total de los posibles, pero aquí hay una circunstancia extra, y es que nosotros lo estamos calculando por día, por lo cual nosotros asumimos en el modelo que son 14 días el que la persona va a estar transmitiendo, y lo tenemos que dividir entre ese número para sacar la tasa de interacción por día. Aquí está. La duración de la enfermedad, días de transmisión, son 14 días. De acuerdo a la información que teníamos para ese momento, para el Perú, nosotros lo que podemos predecir de manera general, este es el dato directo, hay que poner los intervalos de confianza obviamente, es un aumento de casos aproximadamente de 8,000 para ahora, y en los siguientes días 9,000, 10,000, y puede ir increciendo por día, con la mortalidad que nosotros vimos en los datos generales a los que tuvimos acceso. También con eso podemos predecir la muerte. ¿Qué es lo que vimos? Esto. Para nosotros, el dato más importante es que estas dos líneas se crucen. Este es el momento en el que de manera general decimos que la epidemia ha llegado a un control. Nosotros lo que vemos es que no tienen una tasa tan acelerada de crecimiento, sin embargo, van a tardar una gran cantidad de tiempo en viendo casos aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Me imagino que actividades de desmovilización, de concientización, de aumento de las medidas de higiene han disminuido la velocidad con la que crece el número de casos. Pero disminuir la movilidad, esto es lo que le han también denominado el aplanamiento de la curva, lo que hace es extender el periodo de tiempo en el que se va a presentar el pico, por lo cual siempre veremos un aumento de casos no tan grande como el que se hubiera presentado o hubiéramos esperado si no se hace nada, pero
lo que veremos es un aumento de casos. Dependiendo el reflejo de estos casos en defunciones, podremos hablar de una gravedad o no de la epidemia, de la cual, por cierto, todavía no creemos haber visto el cenit en su punto más importante. De manera general, en este archivo de Excel van a tener acceso a esta información y con esto pudieran determinar el impacto que pueden tener en su país. Es una herramienta, no pretendemos que hacerle al mago, pero es una herramienta que ayuda a determinar de manera puntual, práctica, didáctica, el número de casos que puede presentarse de acuerdo a la información que se ha generado, que está disponible para nosotros. Idealmente, nosotros hubiéramos querido saber quiénes eran contactos, quiénes no lo eran, porque lo que hicimos en los valores fue asumirlo. Eso no es incorrecto del todo, pero podemos incurrir en algunos riesgos de equivocarnos. Sin embargo, creemos que si no es exacto, me imagino que a la hora de determinar los intervalos de confianza, los valores estarán muy cercanos a cómo se va a comportar la epidemia. Aclaramos, o me gustaría comentar, que nosotros estamos pensando en la dinámica de Perú que vimos. Una magnificación de lo que está pasando en Chile o en Brasil que los llegue a afectar, cambiaría el escenario. Queriendo ser de cualquier modo propositivos, este mismo archivo, les permitiría determinar aquí que ustedes pusieran el número de hombres, mujeres por grupos de edad, y al final lo que se hace es cambiar estos valores y ver cuáles serían, si nosotros queremos saber específicamente en algún grupo de riesgo, cuáles serían los escenarios. Algunas informaciones aparte pueden utilizarlas si ustedes están en esas circunstancias, sobre todo la gente que está en hospital, y tiene que ver en el básico del porcentaje de personas que están teniendo que ser atendidas en hospital y dentro de los hospitalizados aquellos que requieren una atención de tipo terapia intensiva. Bueno, son 55 minutos, espero no haberme extendido mucho. Hasta aquí vamos a dejar la presentación y le vamos a hacer llegar esto a la doctora Anica ahorita inmediatamente y estoy a su disposición. Doctor Pantoja, muchísimas gracias. Tenemos la presencia de nuestra querida doctora Guadalupe García, que ha tenido dificultades en el inicio de la conferencia, pero no sé si tiene algo más que agregar, doctora. De verdad ha sido bastante transparente, muy esclarecedor el sistema CIRS, doctor Pantoja. Sí, de hecho, pues ofrecer una disculpa, problemas técnicos que ya logré resolver. Y pues estoy aquí. También déjenme decirle, yo sabía en manos de quién los dejaba, el doctor Pantoja es de nuestros excelentes expertos, así es de que sí, no me sorprende, lo seguí un poquito por el celular en lo que podía corregir, y pues sí, como dice él, estamos en espera de las preguntas que puedan surgir al respecto. Gracias, doctora Anica. Muchas gracias, doctora Guadalupe García. Para todos los presentes, realmente es un honor tenerla en esta gran conferencia. La doctora Guadalupe García, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, presidenta del Comité de Investigaciones de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de México. Muchas gracias, doctora. Al contrario, Felicitamos la presencia a todos los que están ahora en esta conferencia y damos el paso a las consultas para poder continuar. Gracias. ¿No hay preguntas? Voy a, muy buenas noches, distinguidos conferencistas,
para nosotros es un orgullo. La quien le habla es la doctora Ilse Fernández, y vicerectora de la académica de la universidad. Realmente para nosotros es un orgullo tenerles presente aquí, y de una universidad tan prestigiosa, podríamos decir, de toda América Latina. Es una de las universidades que tenemos el orgullo, y personalmente he tenido el orgullo de haber cursado la maestría en investigación en la UNAM. Mire. Me siento muy satisfecha de que ustedes nuevamente verlos como si fueran mis maestros y verles aquí presentes. Estoy muy orgullosa de ustedes, realmente. Caray, muchísimas gracias. Y pues la doctora Anica que nos invitó y nosotros que no dijimos que no, porque es un placer, la verdad. Sí, me da mucho gusto. Mis felicitaciones, un agradecimiento profundo hacia ustedes, doctora y doctor. Mi pregunta sería, entendemos que nosotros los investigadores no siempre tenemos la inquietud de saber de que el CIR, entendiendo de que es un sistema de ecuación diferencial, ¿no? Es el modelo que nos va a ayudar a hacer ciertas probabilidades, como ustedes mismos lo han explicado. La pregunta sería, ¿se puede hacer la probabilidad de cálculo, ¿no?, de los casos, tanto infectados, recuperados, fallecidos, todo? Antes, nosotros en este momento estamos todavía dentro de la etapa de emergencia. ¿Se puede hacer el cálculo de esta probabilidad antes de haber entrado a la cuarentena y después de la cuarentena? ¿Y qué probabilidad se puede calcular de que cuándo terminaría, si el CIR nos puede ayudar a calcular, cuándo terminaría aproximadamente esta epidemia? Sí, le contesto las dos preguntas. La primera es, en el archivo de Excel que le mandamos ya a la doctora Anica, están estos dos criterios del que había hablado, que es la probabilidad de contagio y la tasa de interacción. Nosotros podemos manipular estos dos valores para determinar desde antes de o después de pequeñas modificaciones y saber cómo van a comportarse. De acuerdo a lo que nosotros calculamos para los valores del Perú, nosotros estamos suponiendo que será hasta principios del año que entra que se vea el control de la epidemia en el Perú. ¿Significa esto que van a seguir teniendo muchos casos? Sí. El control por sí solo, como está presentado, tiene todavía dos situaciones que resolver. Uno es que sigue habiendo personas susceptibles y la dinámica con la que modelamos permite pensar que la interacción continúa entre los enfermos con susceptibles y van a seguirse presentando casos. A lo mejor haya que decir aquí o tomar la información que dio el gobierno de España y el artículo que publicaron los franceses de la prevalencia. Los franceses hicieron un cálculo en el que decían que a pesar de todo lo que había pasado en Francia, solo el 4.4 de las personas habían sido inmunizados. Y España acaba de dar la información antier de la segunda ronda del análisis de la seroencuesta nacional que hizo, y lo que nos dice es que a pesar del problema tan importante y la cantidad de número de muertos que ha habido, solamente el 5% de la población se inmunizó. Es decir, hasta que no llegue una vacuna, la posibilidad de la inmunidad de barrera o de rebaño que le dicen es prácticamente inexistente ahorita. Y los medicamentos que han empezado a tener algún tipo de resultados adecuados o de buenos resultados esperanzadores están pensados en pacientes que han llegado ya a hospitalización. No para todos los graves, pero no se ve que la pandemia vaya a controlarse todavía. De hecho, si uno hace el análisis del mundo,
lo que estamos viendo es el inicio de una nueva oleada, que es probablemente la oleada que va a presentar América Latina. Amén de que en Estados Unidos sigue muy activa esta ola y que sigue siendo una incógnita. ¿Qué va a pasar con Brasil? Espero haber contestado la respuesta, la pregunta. ¿Podría hacerle otra pregunta? Sí, claro. En base a la realidad mexicana, ¿no? Ustedes han hecho el cálculo de que qué porcentaje de probabilidades podía ser afectado a la población, y si nosotros en Perú podemos calcular, porque siempre nos dicen todos vamos a ser infectados, todos vamos a pasar por esa infección. Y a mí, según yo como investigadora, pienso que no puede ser todos. Puede ser, sí, un porcentaje, pero no todos, ¿no? En ese sentido, han hecho el cálculo allá en México en base al CIR, ¿qué porcentaje aproximadamente de la población podía ser afectada por este SARS-CoV-2? Sí, lo hemos hecho de manera general en México y sería también importante regionalizarlo, pero de manera general estamos hablando que cerca del 80% de la población va a ser infectada. Recordemos algo, para que se presente el número suficiente de individuos inmunizados que presenten una barrera epidemiológica para que se enfermen, que permita que no se enfermen todos, depende de manera directa del tipo de transmisión. Sabemos que para el contacto es de ronda el 70%, para la de gotas, que es este caso, ronda el 80%, y la aérea, por ejemplo, el caso de sarampión, que es donde tenemos los mejores ejemplos, anda por arriba del 90%. ¿Por qué es importante estos cálculos? Por ejemplo, porque con estos se están haciendo las determinaciones del tamaño de la campaña de vacunación que tendría que hacerse para inmunizar a la sociedad lo suficientemente, el mínimo suficiente para lograr estas barreras en el momento que haya una vacuna, ¿no? Y que esté disponible. No son buenas noticias, yo lo sé, pero creo que es un común denominador mundial que la inmunidad de barrera, para que se alcance, para que podamos decir va a ser el máximo porcentaje de personas que se van a aumentar, que se van a infectar, sí ronda el 80%. No quiere decir que todos van a ser graves. El problema es que siendo tan grande el porcentaje tan grande, tiene un efecto en la mortalidad, y aunque la letalidad de la enfermedad no sea tan alta y aparentemente sigue en descenso, el número de personas sí podría ser muy grande. Y nosotros que estamos en esa área sabemos que una defunción implica mucho más que un número. Espero haber contestado. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Para servir. Muy amable. Doctor Pantoja, no sé si podríamos el Excel. Vi los números y dije, estos son los números, o sea, no ha habido una cosa que sea diferente a la realidad de nuestro país. Nosotros hicimos estos números, este número los hicimos el jueves, creo, si no mal recuerdo. Teníamos como valor, ustedes lo llevan más allá, imagino, 170,000 casos positivos. De acuerdo a estos supuestos, calculamos estos escenarios. Están aquí desarrollados. Se los enviamos, ya se lo envié, doctora Anica, para que ustedes puedan manipularlo y verlo. Por ejemplo, pueden modificar las poblaciones. Pero lo que nosotros vemos son estas gráficas, que es lo que resumen estos casos. Y aclaro que es una proyección, somos muy respetuosos. No queremos decir que esté bien o mal las actividades que estén realizando. Pero nosotros, de acuerdo a estos valores, nosotros vemos esto. O sea, estas curvas se tocarán adelante del año que entra, ¿no? Estamos hablando de febrero, marzo.
de acuerdo a la dinámica que existe actualmente. Estos son, a ver si los alcanzo a mostrar, los contagios por día que el modelo proyecta para el caso con la información que tuvimos. Es verdad que asumimos cosas, por supuesto que se puede ajustar una vez que unos 10 días por lo menos, se le dé seguimiento y veamos si este comportamiento tiene alguna lógica en la presentación de los casos que se van dando en su país. Estos son los casos nuevos por día, los recuperados nuevos por día y el número de funciones estimadas por el modelo por día. El modelo predice una población total de contagiados de 18 millones y este número de fallecimientos teóricos. No queremos asustar a nadie, esto es una cuestión teórica, pero puede irse cotejando contra los valores que se están calculando. Era más fácil presentar para nosotros algo práctico que ustedes pudieran utilizar o manipular. Los únicos dos valores, en realidad, que nosotros debemos de revisar son estos, la tasa diaria de interacción y la probabilidad de contagio. Dependiendo cómo se modifiquen estos, es que nosotros podemos proyectar qué tanto puede disminuir o no la epidemia. Doctor Pantoja, la situación como el modelo lo ha proyectado me parece que no está fuera de contexto, es una realidad. Dada la situación de que no existe medicamento, dada la situación de que no existe vacuna, tampoco va a llegar en breve tiempo, dada la situación del sistema de salud que está ya desbordada, dada la situación que la sociedad ya no está, todas las medidas ya no han sido prácticamente conservadas por la sociedad, y la vulnerabilidad de grande población que tenemos, definitivamente no se está cuidando ninguno de esos, ¿no? Entonces, la proyección definitivamente es, me parece que como ahí que se proyecta, ¿no? O sea, que no hay nada que nos detenga para seguir avanzando en esta estadística. Entonces, la verdad, veo que va en aumento y no sabría cómo llegaría a cuándo es el día de que es el pico, ¿no? O sea, cómo este es el pico, ¿no? De aquí va a descender. No se podría calcular, proyectado, salvo por la cantidad máxima de contagiados y que no hay más, algo así podría considerarse, ¿verdad, doctor? A ver, doctora, se lo pongo déjeme. Nosotros asumimos que del día que estamos calculando, siendo el día 1, cerca de como a 170 días de hoy, tendrían el pico. Con esta proyección. Ese es ese gráfico. Este es el gráfico del comportamiento. Este es el gráfico de cuándo pensaríamos que entraría en control. Porque el número de susceptibles pues, cada vez sería menor. Y esto nos permitiría pensar que ya empieza a controlarse. Quisiera hacer una anotación. Es la visión general que nosotros obtuvimos de acuerdo a los datos nacionales. Y tiene lógica que se comportara todavía durante un periodo de tiempo de esta manera. Pero lo ideal es hacer esto de manera local, porque pudiera ser, no sé si en el caso de Perú, que nosotros en México tenemos estados y cada uno tiene diferentes dinámicas. Es posible que unos estén en el punto máximo ahorita y otros apenas empezando. Entonces, es ideal hacerlo de manera local, porque nosotros podemos ver ahí qué se debe de... Por ejemplo, si iba empezando, sabemos que podemos hacer acciones no farmacológicas para controlarlos. Y quisiera hacerles
de lo que hemos visto, la idea de irse a un bloqueo, de resguardarse, de disminuir la movilidad, tenía que ver con disminuir el impacto de la ola, pero no evitarla. Todos los países del mundo que están regresando a sus actividades normales, se puede decir así, están haciéndolo con cientos o miles de casos más que los que tenían cuando se fueron al bloqueo, por ejemplo. En el caso de Italia, perdón, en el caso de Italia ellos se fueron al bloqueo con 90 casos, primero de manera selectiva, pero regresan a sus actividades habituales en aproximadamente 500 casos nuevos diarios. Es decir, la idea del bloqueo, de desmovilizarse, era otra. Punto número 2. No quiere decir que no haya funcionado, pero nosotros vimos crecimientos más lentos, pero seguimos viendo crecimientos aún en estados totalmente desmovilizados. Por ejemplo, Rusia. En Rusia había pena de cárcel, en la India los golpeaban. Y no paró la epidemia, solamente les dio tiempo de hacer algunas predicciones hospitalarias. Pero la epidemia va increciendo, no va disminuyendo. Y no tenemos elementos en este momento para decir que se va a controlar sola. Por ejemplo, ustedes están entrando, no sé si sea correcto el término, a su periodo de invierno. Yo sé que no en toda Sudamérica hay un invierno cruento, pero por ejemplo el caso de Chile, el caso de Argentina, de Uruguay, son inviernos más cruentos. ¿Quiere decir que hay mayor actividad? Pues por lo menos hay mejores condiciones para que el virus hay más humedad, hay temperaturas menos extremas, entonces se favorece la supervivencia del virus. No sabemos eso, y para nosotros, al hacer análisis serio, sigue siendo un enigma lo de Brasil. Las pocas movilizaciones sociales que hubo en Chile despertaron las cadenas de transmisión. Es decir, estamos frente a un agente muy fácilmente contagiable y no lo tenemos en control, no lo vamos a tener rápidamente, no hay una vacuna. Aparte, suponiendo que hubiera una vacuna mañana, que es algo que sabemos que no existe, la cantidad de personas que se tienen que inmunizar es tan grande que, digo, vaya, no, ustedes lo deben de saber mejor que nosotros, inmunizar a 1 millón de personas requiere, aparte de estructura, varios días de trabajo. Entonces, no es algo que se vea simple. Quizás la buena noticia es que la letalidad parece ir descendiendo, parece que se entiende cada vez mejor y que algunos tratamientos empiezan a funcionar, pero bueno, el escenario es hasta la fecha. Espero no haber dado malas noticias. Le escucho, doctora. Gracias, doctor. Bastante claro. No sé si hay más consultas, por favor. Igual y por el chat, a lo mejor se animan a escribirla. Podríamos, tal vez, conocer, doctor, cuáles son los escenarios que se está presentando, por decir, en nuestros países, porque tenemos diferentes escenarios de acuerdo a las poblaciones del mundo, ya sea en Europa, en China, cada uno tiene su escenario. ¿En qué escenario usted nos visualiza, doctor? No sabría decir específicamente para Perú, pero sí para América Latina. Nosotros pensamos que no es un buen escenario. Dos cosas. Nosotros tenemos sistemas de salud débiles. No tenemos la estructura de salud de Europa, sobre todo de Europa Occidental. Aún ellos fueron arrasados. Tenemos problemas sociales y nuestra forma de trabajo, excepto 2 casos que yo reconozco, sigue siendo todavía de intervenciones
tipo biologicista, médico-paciente. Miren, independientemente de la postura política que pueda asumir cada país, entiendo en Sudamérica es un poco más complejo el tema, pero en América Latina los únicos dos países que tienen bajo control la epidemia es porque tuvieron desde hace mucho tiempo, dado su pequeña estructura hospitalaria, han tenido mucho trabajo de campo, mucho. O sea, mucho trabajo de casa a casa, puerta a puerta, control de las localidades, control de los enfermos, conteo de embarazadas, conteos de diabéticos, controles directos, trabajo de tierra, en tierra, y son los únicos dos países que tienen en control la epidemia, y es Venezuela y Cuba. Fuera de esos dos países que tienen acomodado el sistema de salud para trabajar de esa manera, nosotros somos países enfermos, o desnutridos o gordos, en mi caso, y tenemos varios factores de riesgo importantes. Somos jóvenes respecto a Europa, pero tenemos altas cargas de diabetes, por ejemplo. Y ese es un escenario en contra. Debemos de tomarlo en cuenta al momento de pensar en lo que puede hacer esta epidemia en nuestro país. Y que tenemos la sospecha fundada de que no hemos visto el pico de la epidemia en América Latina. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Me hacen una pregunta por el chat que dice, ¿en Perú usted cree que para el año 2021 se llegará a reanudar los estudios normales en colegios y universidades? Esta es una excelente pregunta. Nosotros decimos que la desmovilización cumplió su función. Y aunque nos quedásemos en casa, la epidemia no va a parar. Entonces, yo creo que debemos de concientizar el riesgo en el que estamos, de verdad extremar las medidas de convivencia, pero tenemos que regresar a nuestras actividades. Quisiéramos ser cautos al decirlo, pero también la contención de las personas genera otros problemas y a lo mejor terminaría siendo contraproducente. Con cuidado, de manera escalonada, aumentando los protocolos de cuidado y de detección. La verdad es que sí es posible la concientización personal, pero debemos de regresar a nuestras actividades a la brevedad. Quedarnos en casa no evitó el crecimiento de la pandemia. La disminuyó, no la evitó. Espero haber contestado esa pregunta. ¿Nadie más? Hay otra pregunta en el chat, Carlos. Bueno, dice Karen, si hay un estudio estadística de la cantidad de asintomáticos que está aumentando cada día. Miren, esta ha sido una controversia, pero en realidad la doctora Van Coven, la subdirectora de la OMS, hace dos observaciones. Si hay una gran cantidad de asintomáticos, el problema ha sido que cuando los han seguido se vuelven sintomáticos. Es decir, tienen pruebas. ¿Cómo los han detectado? Detectan a un enfermo, muestrean a sus contactos y encuentran que hay varios positivos asintomáticos, que ya, si son positivos es porque ya tienen replicación suficiente para que sea detectada en la prueba. Pero cuando les han dado seguimiento, estos pacientes se vuelven sintomáticos. Puede ser un cuadro muy, muy pasajero, muy leve, pero se vuelven sintomáticos. Y nadie ha querido hablar directamente de un porcentaje. Hay algunos estudios que dicen el 20%. Pero de acuerdo, por ejemplo, a los datos que da la Seroencuesta española, por ejemplo, ellos dicen, también los niños se enferman y transmiten.
pero no se complican, pero también desarrollan síntomas, que era algo que no se tenía muy claro todavía hace 2 meses. Entonces, el número de sintomáticos es menor, pero sí plantea el problema de que los asintomáticos pueden estar transmitiendo. Pero lo que sabemos es que la mayor transmisión se da cuando eres sintomático. Dicen, de acuerdo a la OMS, no es un número tan importante. Lo que yo he leído por ahí ronda el 20%, pero no son estudios con grandes muestras poblacionales. Ok, gracias. ¿Todas? ¿No se animan a más preguntas? Bueno, ya tenemos hora y media de estar cansados. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor, doctora, buenas noches. Hola, bueno. Como mencionaba, ¿no? Aquí en Perú, los casos son altísimos. De que se ha podido frenar, sí se ha podido frenar. Pero ahora se habla acerca de una selección natural. ¿A qué se refieren más o menos con esto? Y quisiera saber más o menos si podría explicarme a qué se refieren con esto de selección natural o también viene esto acarreando como un psicosocial. Buenas noches. Ok. No sé si el término selección natural se refiere a lo que manejó un poquito Italia y España, pero manejaron ellos más o menos esta situación. Al ser un virus que afectaba predominantemente a gente enferma o mayores, hacían referencia a que solamente los grupos de edad y los grupos de salud más fuertes eran los que permanecían. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy polémico, porque hay evidencias también en otro sentido, pero hacían referencia a que pareciera que el virus favorecía la presencia de los más fuertes. Fue lo que escuché, de hecho lo vimos en notas, no lo vimos en un artículo de las actividades de inteligencia epidemiológica que hacemos es explorar algunas notas que se dan en el mundo y vimos esas de Italia. Pero creo que es una conclusión un poco dramática, porque es verdad que hubo una letalidad muy importante en Italia, pero creemos que la letalidad que se dio en Italia tuvo que ver en parte con la estructura poblacional, la pirámide poblacional que tiene Italia. Hay gente mayor que fue más susceptible y hubo una buena cantidad de casos que se dieron de manera muy rápida y el sistema se desbordó. Aparte hay que pensar que Italia y España tuvieron un periodo de tiempo importante en el que tuvieron pocos insumos para la atención. Entonces, es posible que eso también sea parte de la explicación de sus altas mortalidades. Pero esto de la selección natural siempre será un poquito complejo explicar. No soy un especialista en esa área. Alguien levantó la mano, dice aquí en el... Sí, Espero el contestar. Okay, buenas noches, perdón. buenas noches. Bueno, con todos, gracias por la invitación también a esta conferencia. Bueno, soy un estudiante de la María Auxiliadora de la universidad. Mi consulta sería, ¿no? Sobre, bueno, si una persona es contagiada por el COVID-19, bueno, se llega a recuperar y nuevamente se llega a contagiar, ¿qué probabilidad tiene la persona de sobrevivir? Pues, bueno, sabemos que esa enfermedad normalmente ataca las vías respiratorias, ¿no? ¿Cómo se quedará con esa persona con su sistema inmunológico, ¿no? Y si puede llegar a caer para que llegue a recuperarse, ¿o será más fácil recuperarse la persona? Ok, hay varias posturas en este sentido. Una es que los que se vuelven a enfermar, no es que en realidad se hayan enfermado, sino que son recaídas. Una vez que se logró la inmunidad, lo que los españoles ya demostraron es que sí hay IgG. Entonces es difícil no se puede decir ahorita que vuelvan a enfermar.
pero la probabilidad de que mueran por una reactivación sí es muy alta. Los casos que están notificados, que son los de China, y si no mal recuerdo hay uno en Irán, notificados, es que estos que tuvieron recaídas, todos murieron. Y de hecho, fue en el momento de la defunción en la que varios se dieron cuenta que habían sido recaídas. Habían sido gente que había sido dada de alta unos días antes, y dos de ellos, si no mal recuerdo, les hicieron las dos pruebas y salieron negativos y tuvieron una recaída y murieron todos. ¿A qué se debe? No sé. El sistema inmunológico, la parte inicial dijeron que era solamente asociado al receptor, ay, se me va el nombre, regulador del sistema renina-angiotensina 2, pero después empezaron ya con más estudios a decir que sí puede afectar todo el organismo, no solo el sistema respiratorio. El sistema respiratorio es el más crítico, pero sí afecta, ya hay evidencia de que afecta a todo el sistema. Buenas noches, aló. Buenas noches. Doctor Pantoja, buenas noches. Soy químico farmacéutico Ernesto Ataro, acá de Perú, y quiero hacer un comentario y no sé si usted me puede de repente rebatir en cuanto a los medicamentos. Se habla mucho de la hidroxicloroquina y se sigue hablando. Revistas que se contradicen, como Lancet, o se ratifican, ¿no? Bueno, lo importante es que se ha ratificado. Acá en el Perú se consume bastante ivermectina, acitromicina, y las experiencias en Italia y España con medicamentos no ha sido tan rimbombante que digamos. El único medicamento que yo sé, sobre todo el estudio de Raúl, el francés, fue eso de la hidroxicloroquina. Ahora, hoy la OMS, y al igual que la IFAGANSE, hace 48 horas ha lanzado que nuevamente se tienen que hacer ese tipo de pruebas. Mi pregunta viene por esa vía. Allá en México, ¿cómo se está combatiendo a nivel de medicamentos? ¿O qué probabilidad, digamos, de éxito existe con estos medicamentos que están en estudio? Por ejemplo, con ivermectina, con acitromicina. Porque yo tengo entendido que la ivermectina o acitromicina, combinado con hidroxicloroquina, hasta el momento con estudios clínicos, una cosa es un estudio in vitro que han hecho con ivermectina y otra cosa es un estudio clínico, como se han hecho con hidroxicloroquina, solo o combinado con acitromicina. Allá, ¿cómo se está manejando la terapia farmacológica en los pacientes mexicanos infectados, ya sea 80% asintomáticos, 15% con síntomas leves y un 5% hospitalizados? Gracias por su respuesta. Bueno, la información que tenemos es de los hospitalizados nada más, que son a los que se le están manejando. Y lo que he informado, digo, tenemos sí contactos con algunos hospitales, pero es muy casuístico. Pero sí ha habido informes de la Secretaría de Salud de aquí acerca del resultado de los estudios que se han estado haciendo. No son muy alentadores. Muy bien. Tienen resultados poco alentadores. No, se intentó en uno de los institutos con acitromicina y hay un inhibidor del sistema inmunológico, se me va el nombre, memacizumab, no me acuerdo, es uno de estos de dacizumab. Trastuzumab. Pero ya eran pacientes graves y no ha tenido resultados lo suficientemente compactos para hablar de una mejoría. Pero de manera general, lo que sí podemos decir es que parecen que los tratamientos que funcionan es de acuerdo al tipo de paciente y no hay todavía una evidencia clínica hasta ahorita en México que sustente un tratamiento, ¿eh? No lo hay. Espero haber contestado, Ernesto. Hay otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo transcurre entre la exposición al coronavirus y el desarrollo de síntomas? De manera general son 5 días, pero se asume un periodo de hasta 14 días, que de hecho es el periodo que se le da a una persona como bloqueo. Si ha estado en contacto con un enfermo, lo ideal es que esta persona esté bloqueada y a los 14 días se ha dado de alta. Así fue como lo hicieron los chinos, y lo controlaron bien. De hecho,
los chinos hacen una especie de cuadrícula de Wuhan, de Hubei, que fue el documental que vi, donde alguien enfermo, a su familiar, etcétera, contacto primario, al contacto primario se le bloquea. Y hasta los 14 días se le da de alta. No solo se le da de alta, sino que se le da un código, para que con ese código pueda movilizarse. Y si no tiene ese código en color verde, si no me recuerdo, no puede salir ni de su colonia, de las calles cercanas a donde vive. Ni hablar de transitar entre provincia y provincia. Espero haber contestado. Buenas noches, doctor Jiménez. Soy una alumna, Karen Vargas. Una consulta que tengo es de que, bueno, trabajo para salud y se me hace bastante extraño y es una incógnita de que muchos compañeros están dando positivos, pero asintomáticamente. Y ayer, inclusive, ¿no? Conversé con una de ellas que ya tenía más de 15 días de bloqueo, como usted dice, de aislamiento, y me comentó que aún después de más de 15 días que ya tiene eso y tenía que retornar al trabajo, pero sigue dando positivo para COVID. Entonces, no, la verdad es que no entendemos eso. No sé si usted pueda o no, darnos algún... No, sí puede pasar. O sea, el tiempo de que se desarrollan síntomas o el periodo de incubación sí está fijado en 14 días, pero es verdad que pueden estar transmitiendo durante mayor periodo de tiempo. La cuestión es esto de lo asintomático. Y es que es diferente que la gente se sienta bien a que no desarrolle ningún síntoma. Por ejemplo, la temperatura y la frecuencia respiratoria. Pero aún la doble toma de hisopos negativos no es una certeza de que la persona ha dejado de estar replicando el virus. De lo único que es certeza es que lo ha replicado en número suficientemente bajo para no ser detectado. Pero, de manera general, la gran mayoría de las personas, transcurre así. Con los trabajadores de salud hay otro problema. Sí. Recordemos que los trabajadores de salud son, por definición, un grupo de alto riesgo. No solo tienen alto contacto, sino están sometidos a otras dos condiciones. El burnout, que le dicen los gringos, que están agotados, y aparte están bajo gran presión o estrés, como le quieran decir. ¿Podemos esperar modificación del sistema inmunológico del personal de salud? Sí. En México, al menos, y prácticamente en todo el mundo, este es el grupo más lastimado. Y lamentablemente es lo que va a seguir pasando, porque son los que están con los pacientes. O sea, esos contactos son, por adecuado que sea el equipo de protección personal y bien manejado que sea, dado el número de contactos que tienen con enfermos, la probabilidad de infectarse es muy alta, muy, muy alta. Entonces, es una consideración que varios países han hecho. De hecho, el primer grupo al que habría que vacunar cuando se desarrolle la vacuna, al menos esos son los principios que tienen los americanos, es al personal de salud. O sea, el primerito en vacunarse son ellos. Son casos y transmiten, entonces son a los primeros que hay que controlar. Muy bien, gracias. Doctor, una última pregunta que surgió después de lo que usted dijo, que los que se reinfectan tienen alto porcentaje de muerte. Entonces, el personal de salud definitivamente después de haberse infectado, vuelve nuevamente a las salas de cuidado de pacientes COVID. Entonces, ellos tendrían definitivamente un alto porcentaje de tener de letalidad, estaría diciéndose, porque realmente eso es lo que está sucediendo, ¿no? No. Lo que no se puede decir es que se reinfecten. Lo que se ha demostrado es que recaen. O sea, reinfección sería, en este caso, que hubieran respondido al COVID, hubieran sanado, lo hubieran dejado de tener y es decir, y no hubieran desarrollado inmunidad protectora para evitar que les volviera a dar. Creo que hasta ahorita, debe de haber algunos casos en particular,
pero hasta ahorita la evidencia es que sí hay inmunidad, por lo menos por un periodo de tiempo. Lo que nos dicen los españoles es que por lo menos, tienen 3 meses, porque es el periodo de tiempo que han podido directamente determinar de IgG. Pero en aquellos que recayeron, el reporte es que todos murieron. El personal de salud está en esta condición, pues yo espero que no, pero si alguien recae, su situación es más delicada por obvias razones. Seguramente ya va a encontrar un sistema respiratorio en recuperación. De hecho, varios de los pacientes que se recuperan, les ha tocado verlos, ya mejoraron, ya pueden estar sin oxígeno, pero no pueden regresar a sus actividades normales porque tienen algún grado de deficiencia respiratoria y hay que rehabilitarlos. Pero el personal de salud sí tiene un riesgo, no creo que de reinfección, al menos no se ha demostrado, pero sí tiene un riesgo de morir. Yo quisiera no decirlos en esas palabras, pero es un riesgo, claro. Es un riesgo de la profesión. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy alumna de la UMA. Mi pregunta es, supuestamente, la ivermectina es para parásito, ¿verdad? Pero el coronavirus es un virus. Entonces, ¿qué función hace el ivermectina? Si es supuestamente para parásito. Sí, le entiendo. Está recomendando. Claro. No ignoro la de la ivermectina, pero estos medicamentos se han utilizado en realidad para el control inmunológico. Por ejemplo, los antipalúdicos evitan la glucosilación que permite una sobrereacción del sistema inmunológico, sobre todo de la parte humoral. Entonces se utilizan no como tratamiento antiviral, sino como tratamiento de la fisiopatología. Esa es su explicación. De hecho, hasta donde yo recuerdo, solamente hay un antiviral que está siendo protocolizado. Y bueno, lo que acaban de decir los rusos, que aprobaron ya un antiviral para su uso. Pero no dirigido al virus, hasta donde yo me acuerdo, solamente había un antiviral, el Remdesivir. Pero también estaba leyendo un artículo diciendo que supuestamente la ivermectina no deja aumentar o no deja más producir lo que es el virus, ¿no? Que no se exparte. No sé si será cierto eso, no se está leyendo un artículo, no sé. No, bueno, he leído algo de ivermectina, pero no lo conozco a fondo, por eso quisiera evitar opinar. Pero, por ejemplo, en el caso de la citromicina, ese se sabe que tiene un efecto en la disminución de la actividad de los factores de reproducción de material genético intracelular. Pero aún esos efectos están siendo modulados, no es un efecto antiviral directo, como lo son los antivirales, que son los que bloquean la replicación. Entonces, no son propiamente antivirales. El efecto no es antiviral, termina teniendo un efecto clínico, pero no es un efecto antiviral. Y que yo sepa, ok. es un poco difícil. Pues. Hay una pregunta que dice Bachi. Buenas noches. Por ejemplo, en pacientes positivos que ya han terminado el tratamiento por 10 días, los síntomas son lógicamente menores, pero aún luego de otros 15 días más persisten con síntomas. Por ejemplo, cierta dificultad respiratoria. ¿Eso es normal? La respuesta es sí. Sobre todo si hay una afectación del sistema respiratorio, puede pasar un tiempo importante en que la persona deje de presentar síntomas. Déjenme les pongo un ejemplo. Cuando nosotros tenemos una neumonía provocada por un virus, lo que tenemos es necrosis del epitelio. Y aunque ya hayamos pasado por el periodo de infección y ya estemos clínicamente bien, seguiremos teniendo tos porque una parte del tejido necrótico tendremos que seguirlo expulsando.
Entonces sí se pueden tener síntomas. El problema es que muchos de ellos no solo tienen síntomas, sino que también siguen expectorando, siguen teniendo replicación de virus. Pero sí es común, sobre todo si los cuadros fueron importantes, es probable que tengan sintomatología, sobre todo respiratoria, durante una buena cantidad de tiempo. Doctor Pantoja, disculpe. Quiero aportar un poco más a lo que usted antes mencionó sobre los antirretrovirales, ¿no? O perdón, sobre los antivirales. Es verdad lo que usted dice. Los antivirales en forma general van sobre todo sobre la replicación del ADN o ARN, ¿no? Y con esa pandemia que estamos Claro. viendo y estamos observando, estamos percibiendo, los actuales antivirales, entre comillas, contra el coronavirus todavía siguen en estudios. El más cercano es el Remdesivir, y hace poco Rusia está sacando, va a hacer una prueba también con un medicamento que proviene de Japón, ¿no? Pero para resumir, los antivirales, entre comillas, que se van a probar contra el coronavirus, van a hacer pruebas todavía in vitro, después pasan in vivo y después recién a seres humanos. Eso equivale más o menos a 2 años promedio en pruebas. Entonces, si estamos utilizando acitromicina, que es un antibacteriano, pero in vitro tiene efectos sobre el ébola in vitro, o vamos a utilizar, por ejemplo, ivermectina in vitro, en Australia lo hicieron a nivel también de células renales en monos. Esto nos quiere entender que los medicamentos antivirales que se va a probar contra el coronavirus se van a probar como netamente antivirales, van a actuar definitivamente sobre la zona del ARN o en la zona de los ácidos nucleicos de estos virus en el cual se reproduce. Gracias, Ernesto. Sí, infortunadamente eso también es cierto. Los antivirales que van a ser probados tienen que pasar por, aunque a pesar de que les están dando permisos por emergencia, tienen que pasar por un periodo importante de pruebas para poder ser utilizados con esa función. Retomo lo que dijo Ernesto, el Remdesivir se intentó utilizar para el ébola, no sirvió. Entonces, por eso es que no parece haber una luz. Yo sé que todos estamos desesperados, pero no parece haber una solución pronta, que no sean las acciones no farmacológicas, ¿no? Las acciones de salud pública y las epidemiológicas. No parecen haber medicamentos rápido, no van a ser posibles para todo. Por ejemplo, pensar en un antiviral distribuido de manera masiva, a lo mejor había otros problemas, y la vacuna pues tampoco suena, tampoco sabemos que se escuche pronto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas, doctora Anika. Doctora Lupita. Gracias. Pues yo nada más quisiera retomar un poquitín acerca de lo de la selección natural, que es bien difícil que sea selección natural, sobre todo ahorita que todo es tan no natural, todo lo que son los determinantes sociales de la salud, que están interviniendo e interfiriendo en la forma en la que nos estamos enfermando, en los riesgos que tenemos de morir, de modo que esa selección natural, así entre comillas, pues habría que analizarla otro poquito, qué tan natural es, qué características tienen las personas que están enfermando, las que están siendo más graves, qué características, qué contextos tienen a su alrededor, qué determinantes sociales están ingiriendo en su desarrollo. Ciertamente esto está tan en evolución que no lo tenemos tan claro todavía, pero definitivamente creo que son cosas que vemos, ¿no? Con los pacientes, con los reportes, con lo que estamos viendo el día a día. Entonces, bueno, sí, yo concuerdo en que pues son temas polémicos, pero yo creo que ahorita incluso tenemos la obligación de ver qué tanto se están intersectando con los determinantes sociales de la salud. Y bueno, no sé si ya no hay más preguntas. Pues agradecer la invitación.
En el Departamento de Salud Pública los invitamos, déjenme hacer el comercial, los invitamos a que visiten la página del departamento, que es DSP, que son las siglas de Departamento de Salud Pública, .facmed, de Facultad de Medicina, .unam.mx. Esa es nuestra liga. Y si ustedes van, bueno, ahí por supuesto que los invitamos a que vean todas nuestras actividades y lo que tenemos, pero si ustedes van a la pestaña que dice COVID-19, ahí van a encontrar todas las actividades que realizamos el grupo de epidemiólogos, médicos sociales, especialistas en gerencia, salubristas. Vaya, tenemos un grupo bastante fuerte, digamos, en donde estamos haciendo, por ejemplo, un boletín, que si ustedes lo han visto, pues es impresionante la cantidad de información. Ahorita algunas de ustedes dijeron, estoy leyendo un artículo, pero no sé si sea cierto, no sé si hay mucha bibliografía que está pasando sin tener el control que normalmente se tiene. Y entonces las revistas se están viendo forzadas a desdecirse, a decir, bueno, publicamos esto, pero... Entonces, la pregunta es, ¿todo lo que se está publicando es verídico? Y de repente, pues no sabemos a qué sí creerle y a qué no creerle. Bueno, nos dimos a la tarea de estar, uno, buscando artículos que sean creíbles y dando links de cuáles son los lugares en donde podemos buscar información verídica. Y están, ahí tenemos, se llama Boletín de COVID-19, Epidemiología y Salud Pública. Vamos, el próximo lunes precisamente sale el número 4, pero ahí en la página, en la pestaña COVID, hay una pestañita que dice boletines. Está el boletín actual, ahí está el número 3, y está en los otros, dice boletines anteriores, ahí están los otros, y en ellos van a encontrar artículos en donde vienen sugerencias de a quienes pueden seguir porque pues tienen como probidad en cuanto a lo que publican. En Twitter, en Facebook, en Instagram, pero también en revistas, cuáles sí seguir, cuáles no seguir. Y aparte hacemos invitación a expertos a manejar el tema en el que son expertos y el reto es resúmenoslo en 1500 palabras, máximo 2000, para que nos quede claro a todos y en pequeño. En este boletín son 2 ya las colaboraciones que nos hace favor el doctor Pantoja, hablando precisamente del modelaje. Entonces los invitamos, el lunes sale el número 4 y el artículo que está iniciando, el boletín número 4 es el del doctor Pantoja. Pero tenemos varios, ¿qué tal el tabaquismo dentro de COVID? Vaya, los invitamos ahí están los números anteriores y también se los voy a mandar a Ánica para que me haga favor ella de difundirlo. Y está el modelo, está la explicación detallada, hay un video con la explicación de todo el modelo, de cómo lo corrimos, con qué datos allá en México, acá en México. Tenemos la actualización, por supuesto, diaria de los casos, las defunciones que se van reportando. Vaya, tenemos unos videos muy interesantes de recomendaciones a las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalarias, que es lo mínimo que tendrían que hacer para proteger al personal de salud, para proteger a los pacientes y a quienes estén por ahí. Tenemos otro en donde se detalla de lo que ahorita Carlos estuvo hablando, de lo que son los bloqueos. ¿Ok? Y cómo bloqueamos específicamente. Hay un estudio que se llama de casos y contactos, no de casos y controles, ese es otro. Tampoco es el estudio de brote, ese es otro. Estudio de casos y contactos. ¿Cómo se hace? Ahí viene una explicación, también hecha por el doctor Pantoja, en donde nos dice cómo se conjuntan las brigadas, quién debe ser el líder de la brigada, cuántas personas deben ser, qué formaciones deben tener, qué es lo que deben hacer. Y porque la idea de nosotros es, pues si alguien tiene duda de qué puede hacer y a lo mejor no sabe cómo hacerlo,
pues si ve estos videos, se da una idea, porque pues sí, estamos todavía en la subida de nuestras curvas, tanto en Perú como en México, pero no es tarde todavía. Todavía podemos ir a bloquear, podemos ir a romper cadenas y podemos así tratar de evitar que se sigan saturando nuestros hospitales. Carlos lo ha dicho fuerte y quedito, y yo lo comparto, no nos podemos replegar a los hospitales. Esta batalla, si vamos a utilizar palabras de guerra, esta batalla la tenemos que ganar en la comunidad. Los hospitales difícilmente la vamos a ganar y estamos perdiendo a muchos de nuestros compañeros y tampoco se trata de eso. Entonces, si nosotros nos vamos al campo, a la comunidad, a hacer esos bloqueos, vamos a lograr mucho y vamos efectivamente a obligar, aunque este es un fenómeno natural, lo vamos a obligar a ir bajando, a ir descendiendo y lo vamos a poder controlar, cosa que hasta ahorita pues no todavía no tenemos. Entonces, pues con todo esto les invito a que revisen la página y pues agradecemos mucho, ahorita le cedo la palabra al doctor Pantoja, pero como Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, agradecemos mucho, Ánica, y a todas tus autoridades la invitación, con mucho gusto la aceptamos y pues un gusto estar en colaboración. Muchísimas gracias. Carlos. Yo nada más darles las gracias. Para mí ha sido un gusto tener contacto con pues, hermanos latinoamericanos y ponernos a su disposición. Al ser nosotros una universidad, nuestra razón de ser es informar. Muchas gracias. Ánica, gracias. Doctora Lupita, usted sabe que aquí Perú es su casa, mi casa es su casa, tenemos la alegría de compartir una larga amistad. Dios realmente la bendiga en todo lo que está ahorita emprendiendo, liderando todo lo que es el escenario de salud pública en la UNAM. Muchas gracias por la conferencia. Doctor Pantoja, de verdad ha sido un honor detallarnos de tal manera, creo que nadie ha podido decir que no ha entendido, al contrario, nos hemos sentido bastante, como dice, conocedores de todo el modelo CIRS. Muchísimas gracias y agradecemos también al equipo de sistema de soporte que ha estado liderando toda esta conferencia, la presencia de nuestras autoridades de la Universidad María Auxiliadora y todo el equipo docente, estudiantes que hoy se han podido dar el espacio en esta excelente conferencia. Muchísimas gracias y de verdad nos sentimos muy orgullosos de contar con ustedes en esta conferencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes.